Gracias a Dios nuestro Señor que nos permite poder estar esta mañana con ustedes aquí. Y a las 6:34 le voy a dar la más cordial de las bienvenidas a mi invitada, la doctora Julia Evelyn Martínez. Ella es economista. Hay algunos temas también que necesitamos analizar de su especialidad, que es la economía. ¿Cómo está? Bueno, muy bien y muy contenta de estar nuevamente con usted y con toda su audiencia numerosa dentro y fuera del país. Y bueno, conversemos. La situación del país es, como siempre, compleja y complicada y pueden haber sorpresas en las próximas horas sobre algunas candidaturas. Sí, fíjese que toma fuerza una en particular, pero quiero dejar bueno, eso. Vamos con calma. Eso es un respiro. Obviamente para las finanzas públicas, pero no es porque el gobierno, las finanzas públicas están tan bien que le han dado ese premio. Ahora, sí, ahora se las han dado, pero porque sí también la banca tiene confianza en que en el mediano plazo va a poder pagar. A eso me refería, sí, licenciada, porque vaya, esto no sería una especie de respaldo de la banca salvadoreña hacia las estrategias fiscales del gobierno y además la confianza que tienen en que sí puede asumir un plazo a más largo plazo para poder pagarles. Sí, yo creo que sí, y además sobre todo que creo que la banca ya se dio cuenta de que el gobierno pues va a tener continuidad, que esta gestión gubernamental va a tener continuidad al menos en los próximos 10 años. Creo que ya lo hemos hablado aquí, ¿verdad? O sea, yo creo que le ve previsibilidad y entonces dice, no, si este gobierno se compromete, pues nosotros pasemos porque con ningún gobierno lo ha hecho. Con ningún gobierno. Ningún gobierno lo ha hecho. Porque todos los gobiernos, y muchos gobiernos, o la mayor parte de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, han tenido ese problema de liquidez por el que tienen que estar pagando los letes y las setas. Se lo da por primera vez este gobierno porque confían que como se van a reelegir, pues va a pagar. Pero fíjese que yo creo que tiene confianza en que le van a pagar, pero además hay que ver a las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo no solamente ven las finanzas públicas, no solamente auditan las finanzas públicas del gobierno, sino que las calificadoras de riesgo también auditan las finanzas y la estabilidad financiera de los bancos. Los bancos le contratan a Fitch Rating, a Moody's y todos, a JP Morgan, los contratan también para que les estén siempre analizando la situación de sus finanzas, de cómo está su patrimonio, de cómo está su solvencia. Pero comparemos el manejo de quiero su opinión respecto al manejo de la economía y de las finanzas públicas que ha tenido este gobierno versus los dos últimos gobiernos. Es mejor. Es mejor. Claro, están en una situación, mire, es mejor en términos a cómo logra sortear las dificultades que enfrenta. Ahora, veámoslo en ese sentido. Este es un gobierno que se ha endeudado más que los gobiernos anteriores. Pero a diferencia de los gobiernos anteriores, no ha caído en riesgo de impago. Entonces, por eso es que tiene esa calificación. Cayó Serén, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y eso tuvo repercusiones. Todavía la gente se acuerdan de cuando cayó en impago. Entonces, se ha endeudado más. Eso a mí no me parece que sea una gestión correcta, pero si al endeudarse más no ha caído en impago y ha logrado esta reestructuración de la deuda y ha logrado que las calificadoras de riesgo vuelvan a tener confianza y que el precio de los bonos del Salvador aumente, pues yo creo que si lo comparamos entonces con las gestiones anteriores, y me van a disculpar aquí mucha la gente de la oposición, yo sé que ahorita han de estar... andan alebrestados porque quieren que les diga lo que quieren oír, pero no lo van a escuchar. Ya vamos a hablar de la oposición. Ni tampoco el gobierno va a hacer que yo diga lo que quieren escuchar, porque para eso así no funciona. Entonces sí, pero los otros se endeudaron menos y cayeron en impago. Estos se han endeudado más, pero no han caído en impago. Entonces, pongamos las dos situaciones ahí. No es que esta sea la mejor gestión fiscal, ¿verdad? Pero entre esta y esta, yo me quedo con el que pueda pagar. Todavía nos hace falta ver la corrupción, o sea, el combate a la corrupción. Ya estamos viendo combate a la corrupción de otras administraciones. Sí.
Y mire, y eso era un secreto a voces. Ayer estuvo usted aquí a la licenciada Tania, pastor, Sí, y ella pastor. dijo que y yo coincido con ella cuando dice que ayer, el día que desaforaron a ese tipo, hubieran aprovechado para hacer un combo y hubieran desaforado a otra gente y lo hubieran metido, hubieran aprovechado ese impulso. Hay mucha gente que todavía se queda de administraciones anteriores, pero también de investigaciones sobre la gestión anterior. Entonces no desaprovechen el impulso que han agarrado, porque han agarrado un impulso, yo no lo niego, han agarrado un impulso, pero no pierdan el impulso y hay que hacer bien el combate a la corrupción, porque el problema es que mucho de este endeudamiento en el pasado y a lo mejor en el presente sigue sin que se den cuenta los grandes, digamos, los que toman las decisiones, pero sí los funcionarios de nivel intermedio, a lo mejor lo están utilizando tienen ahí alguna, ¿cómo se llama? Alguna grieta por la cual van recursos hacia la corrupción, hacia el beneficio privado. Entonces yo creo que se necesita, yo no soy... digamos, no soy ni a favor ni en contra del endeudamiento. Yo creo que el endeudamiento es parte de la política fiscal y sobre todo la deuda es para cumplir objetivos de desarrollo nacional. Si se endeudan para cumplir objetivos de desarrollo nacional, como por ejemplo el fortalecimiento del sistema de salud, el fortalecimiento de la calidad de la educación, el combate contra el hambre, para que no hayan personas que se mueran de hambre en El Salvador, y que eso no puede ser. No podemos ser un país de ingreso medio, un país emergente, si hay gente que se está muriendo de hambre todavía en el país. Entonces, si usted lo hace para eso, bienvenido, pero tiene que auditarlo, monitorear la ejecución y sobre todo tiene que nos rindan cuenta, y la corrupción tiene que ser castigada seriamente, pero a todos, a cualquier nivel, y no solamente a aquellos que caen en desgracia. No, mire, yo creo que bueno que ya le quitaron el fuero, hasta muchos se habían tardado. Yo creo que esas cosas deberían de ser cosas más express, ¿verdad? Siempre manteniendo el debido proceso, deberían de ser cosas más express, y coincido con todo lo que ha expresado Tania, pastor, de que hasta que hubieran aprovechado, ya que estaban entrando con ese proceso, para sacar a otro. Bueno, pero quizás hay que individualizar, ¿verdad? Individualizar cada caso. Yo creo que es importante, pero insuficiente todavía. Todavía hay demasiadas sospechas, demasiadas acusaciones y pruebas también. Ahora solamente son no solo por investigaciones periodísticas, sino que también por investigaciones que se habían iniciado con el fiscal anterior, que se llamaba la Operación Catedral, cuando estaba el señor Raúl Melara, ¿verdad? Que ya tenía investigaciones avanzadas. Entonces ahí hay otras bastantes carpetas de investigación sobre posibles actos de corrupción cometidos no solamente por funcionarios del pasado, que por cierto están en la lista Engels, y que a mí me extrañaba que por qué la lista Engels del Departamento de Estado no había metido a todos estos corruptos, pero recuerden que la lista Engels no solamente está integrada por miembros de las administraciones gubernamentales del pasado, sino que también por miembros de administraciones de la administración gubernamental del presente. Entonces, si le vamos a decir que esos corruptos del pasado está bien que los metan en la lista Engels, entonces no vamos a decir, sí, pero los corruptos del presente que están en la lista Engels, a esos sáquenlos porque esos pobrecitos y esos son inocentes. No, aquí, como dijo el presidente, que se vayan parejos. Y yo esperaría que el presidente, ya que empezó, porque yo creo que ya empezó, sí, que lo termine. Y yo sé que en el camino esto puede ser bastante doloroso para él. No para su administración, sino que también para él personalmente, porque a lo mejor se va a encontrar que personas que le han sido o que aparentemente le son muy fieles, que le son muy leales, pero que por detrás pues han hecho corruptelas o grandes corrupciones. Y mire, y sobre lo que dicen, eso sí quiero dar, que al diputado Romero le han violado los derechos constitucionales. Si el hombre ya se iba, si el hombre iba escapándose, mire, toda la familia ya iba, y que cree que uno lo iba a dejar. Es que la gente, mire, no caigamos en los tecnicismos de los derechos humanos. Yo creo en los derechos humanos. Creo que los derechos humanos deben de estar por encima
de cualquier cosa, pero menos de hacer justicia. No pueden estar, y mire, ¿y cómo se le ocurre que ahora resulta que el señor es una víctima de persecución política cuando es un gran corrupto y un gran lavador de dinero? Y ya van a ver cómo todo esto va a quedar debidamente comprobado. Y gente que lo está defendiendo, y gente que ¿cómo se llama? Que le dice, no, es que le han violado sus derechos y todo. Mire, gente, mejor manténganse en silencio, porque las cosas que van a salir después de que empiecen a sacar las otras 24 cuentas y todo el entramado de corrupción que hay detrás de ahí, ustedes van a querer meterse ahí sí debajo de la tierra porque les va a dar vergüenza haberlo defendido. Pero indirectamente sí me han llegado los rumores, digamos los comentarios, advertencias que vamos a tener una sorpresa en las próximas horas, precisamente como usted lo dice, que después de ver, parece que después de que el señor Joel vio los resultados de la encuesta de la Francisco Gavidia, y vio que realmente las posibilidades son nulas, así que hay más probabilidad que gane el voto nulo a que gane la candidatura de él, ¿verdad? Como representante de Arena. Entonces yo creo que él tomó, como es buen empresario, él tomó la decisión que cualquier dinero que él siga poniéndole a esta campaña, porque de él está saliendo el dinero, eso no lo está poniendo Arenas y de dónde lo va a sacar, si no tienen hasta embargado el edificio. Entonces él dice que esto ya es como fondos que van a fondos perdidos, costos hundidos, dicen, costos que no los va a recuperar de ninguna manera, pues como buen empresario, creo que ha hecho la reflexión y decir, bueno, aquí me equivoqué, aquí me engañaron, aquí me dijeron que aquí había otras eran las condiciones, mejor me regreso y me sigo con mis negocios. Yo creo que eso es lo más probable que va a pasar. Y si notan ustedes, también ha bajado el perfil en los últimos días, y que va a haber ahora la cuestión, la gran expectativa que hay es lo va a sustituir? Si lo va a sustituir una persona, si Arena va a sustituirlo con otra persona que sea más o menos de su misma ideología, que tenga su misma trayectoria, de su núcleo más cercano, si va a ser él. Algunos hablan del doctor Fortín Magaña, algunos hablan de eso, no lo sé. O al final Arena finalmente va a darse por vencida y decir, no, demás, no vamos a presentar candidaturas y nos vamos a adherir a la de nuestro tiempo. Yo creo esos son escenarios probables. Ese es el escenario. El que sí creo que en ese sentido, pues ya empieza a haber como una unificación entre Nuestro Tiempo con Arena. A mí me han dicho traidora. Ajá, por eso le digo. Entonces, a mí me han dicho traidora y me siguen diciendo gente de la oposición es que mire, por eso es que estamos como estamos. No solamente por lo que tenemos de partido oficial, sino que también por la oposición que tenemos. A mí me han dicho traidora, vendida. ¿Qué más me han dicho? Que ya me tiraron el hueso, que ya me llegaron al precio. No. Y mire, Natán, usted... Pero por hacer una lectura... Por hacer una lectura objetiva. ¿Y que quieren? Que vea esa, no sé si nos pueden volver a poner los datos. Sí. Pero miren lo que espera la oposición, que yo, que soy tan, crítica, que yo vea esos datos y que les diga, no, si es que aquí la oposición tiene todo para ganar. ¿Cómo voy a decir eso si la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que es una de las casas encuestadoras más prestigiosas, más solventes y más independientes, porque nadie vaya a decir que el doctor Picardo es ¿cómo se llama? Es pro gobierno, nada que ver, una de las personas más, no solo más brillantes, sino que más críticas de este país. Lo que nos están dando es esa es la realidad, esa es la lectura. Y entonces, ¿cómo vamos por más que querramos, por más que nuestro corazoncito, digamos, lo tengamos en la oposición, en otra cosa, cómo vamos a negar la realidad? ¿Cómo vamos a negar la realidad? Entonces, hacer análisis objetivos sobre la realidad objetiva, la realidad real, no la realidad imaginaria, no la realidad inventada. Eso no nos hace a las personas que nos atrevemos
o que nos dedicamos a hacer estos análisis, para mí, yo no es que me dedico, no es que me paguen por hacerlo, pero yo lo utilizo como un hobby si quiere. Pero esto no nos hace traidoras, no nos hace traidores. Y hay un montón de gente que nos está diciendo traidores. A mí me dijeron alguien que soy de mala oposición, pero si yo nunca he sido de la oposición, si yo fuera de la oposición política estaría ahí defendiendo a los del FMLN o defendiendo a los de Arena, estaría defendiendo al diputado Romero o estaría defendiendo a Mauricio Funes como todavía hace mucha gente o al profesor Sánchez Serén, semejante bola de corruptos. No, entonces yo no entienda, yo lo que hago soy una analista crítica e independiente, que estoy contra las injusticias y que analizo la economía desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida y que me indigno ante la corrupción, venga de donde venga, de la violación a los derechos humanos, vengan de donde venga, de la violencia contra las mujeres que participan en política, tanto si esa violencia viene de los seguidores de los partidos Nuevas Ideas, como viene de los partidos de la oposición política. Así es que eso, entonces, a mí que no me estén poniendo etiquetas de que la oposición, que el gobierno, yo simplemente he dado, y lo mismo, yo no sé, pero hay tanta gente que está, bueno, no tanta, pero que tratamos de hacerla. Esas lecturas objetivas, porque yo creo que eso es lo que se merece el pueblo salvadoreño. No, pero además... así es que no me estén diciendo ni traidora ni vendida, porque a mí nada de eso. Y si no, por favor que me muestren a dónde está lo que me han pagado o quién me ha comprado. Y no sé, no, es que ahora dice, es la principal fuente de los troles pro gobierno. Yo, ¿cómo voy a ser principal fuente de troles del gobierno si todo el fin de semana me han perseguido por lo que dije? Por la oración a la bandera. Por la oración a la bandera. A mí no, mire, a mí no me pongan etiquetas, no traten de ubicarse. Alguna gente trata de ubicarme, pero al final termina confundida y equivocada.